Soy Nemix y pues les prometí hablar de cosas de mi pasado. Bueno, comenté anteriormente, pero para los que no saben, es que yo iba en una escuela, la mayor parte de mi vida fui en una escuela religiosa, fui en una escuela católica del Opus Dei y les voy a comentar también por qué fui en esta escuela, qué motivos y todo eso. ¿Okay? Vengo de una familia donde de parte de mi papá pues muchos eran integrantes como, bueno, algunos de ellos del Opus Dei o de todas esas cosas. Mi papá era un profesor, supongo que era reconocido, me lo han dicho, o sea, como que, o por lo menos muy querido o así entre las personas de la escuela. Él era profesor en la Universidad Panamericana, en la UP, y cuando él muere, cuando yo tengo como 1 año y medio, algo así, o acababa de cumplir 1 año y unos meses. Bueno, este era mi papá. Le pusieron como en la revista de ese entonces Perspectiva, llevada por la UP, esta portada, y algunos de sus alumnos como hablan acerca de él. Era doctor en filosofía y letras. Él de hecho hizo un libro que creo que luego alguien se lo robó en Latinoamérica, algo así me dijeron. Pero bueno, Gabriel Arrieta Gutiérrez iba a terminar su segundo doctorado y muere a la edad de 32 años o creo que 33, no estoy muy segura. Punto es de que cuando muere mi papá, mi mamá seguía estudiando y mi mamá pide que si por favor le pueden ayudar a conservar su beca y pues a tener becas para nosotros, para mí y para mi hermano. Cuando pasa esto, la institución le dice que solamente puede decidir por las becas de mi hermano y mía o la de ella. Entonces pues mi mamá decide conservar las becas para nosotros. Así es que entonces cuando fuimos creciendo teníamos que ir a una de estas escuelas. Mi mamá no se encontraba muy bien económicamente, mi mamá queda viuda creo que tenía 24 años, no estoy muy segura, pero bueno, 23 o 24 años, ella queda viuda y con 2 hijos, que somos mi hermano y yo. Entonces, obviamente, pues es muy difícil. Bueno, se preguntan también muchos como cómo murió mi papá o lo que sea. A mi papá lo asaltaron, le quitaron el coche y le dieron 2 balazos con balas expansibles. Bueno, eso es lo que dice como su acta de defunción, que uno le entró como por la espalda y le atravesó, creo, el corazón. Les voy a contar mi experiencia. Yo no sé la experiencia de las demás personas en estas instituciones, puede que sea buena o puede que no. Pero tanto la mía como la de mi hermano, aunque no voy a hablar de mi hermano porque pues es algo que a mí no es mío. Voy a hablar únicamente de mi experiencia y únicamente de mis vivencias y de lo que yo pasé y viví por esta época de mi vida. Ahora, pues bueno, mi mamá, como a la edad de que nosotros ya teníamos como 6, 7 años, bueno, yo tenía 6, 7, mi hermano es 2 años y medio mayor que yo, mi mamá por fin lo puede tener como una relación porque fue un proceso muy difícil, pues el hecho de que mi papá muriera y ella no podía tan fácilmente tener una relación. Bueno, estuvo mucho tiempo deprimida y en cama y estuvo un tiempo sin poder comer por ella misma y el cual tenían que darle comida por sonda y todo esto, por suero. Y pues fue un proceso difícil pues para toda mi familia, ¿no? Para mi mamá, mi hermano y yo. El que más se acuerda obviamente de las experiencias de mi papá pues es mi hermano. Yo la verdad no tengo recuerdos, tengo como imágenes, pero no sé si son recuerdos o son sueños. Pero bueno, el punto es de que mi mamá, cuando nosotros ya tenemos, o sea, ya 5 años después de haber muerto mi papá, empezó una relación y tras empezar esta relación
deciden casarse, pero la cuestión era que era una persona mayor a mi mamá y era una persona 25 años mayor a mi mamá y él creo que tenía hijas de la edad de mi mamá y entonces como que pues era un poco difícil esa situación porque su familia no lo aceptaba y él era de Monterrey y él tenía que vivir allá y todos a Monterrey. Antes de esto fui en preprimaria en el Monteverde, una institución del Opus Dei. Después de esto nos decidimos ir a Monterrey, bueno, mi mamá decide esto y mi mamá aplica entonces para las becas que tenemos mi hermano y yo por haber muerto mi papá y nos hacen los exámenes para ingresar a la escuela y nos dicen que no somos aptos para ingresar a la escuela. Cabe mencionar que en esta institución era como algo muy mal visto que mi mamá estuviera casada después de haber sido viuda y creo que pues no se había casado por la iglesia y pues ese era el problema principalmente. Mi mamá me dijo que no le había gustado cómo la habían tratado y que habían dicho que nosotros éramos incapaces de entrar a esas escuelas, que no teníamos los conocimientos aptos. Cabe mencionar también que a mi hermano le hacían muchos estudios en este entonces porque mi hermano tenía una inteligencia superior, un IQ muy alto y pues simplemente no era como muy comprensible porque no nos habían aceptado. Pero no importa porque allá me metieron a otra institución y la verdad es que fui muy feliz. Nada más fue un año, pero la verdad es que ese año de mi vida fui muy feliz y disfruté mucho mi tiempo en Monterrey. Les comentaba, no era una relación muy aceptada la de mi mamá y su esposo y por su familia no era muy aceptada. Entonces no éramos muy aceptados por la familia de él. Tenía hijas de la edad de más o menos mi mamá y entonces cuando pasó esto, pues no querían invitarlo a él a sus bodas, iban a ser creo que su primer nieto y no lo querían dejar conocerlo, a menos de que se divorciara de mi mamá. Entonces decidió divorciarse de mi mamá, por lo cual nos regresamos a la Ciudad de México. Bueno, nos regresamos a la Ciudad de México y entonces entró ya por fin al Yaucali, el cual fue mi instituto, al cual fui durante varios años, desde segundo de primaria hasta la secundaria. Desde el primer año que entré, siempre fue como, bueno, eres una chica problemática, no te gusta ir con los estándares, no sé qué, cosa que pues la verdad antes no me había pasado ya sea en mi otra institución y así. Yo era una niña que me cuestionaba mucho las cosas y que habían cosas que no entendía y me gustaba preguntar y me gustaba saber de dónde venían tales cosas y así. Obviamente yo también, como no me parecían muchas actitudes de la escuela, me rebelaba de cierta manera, pero pues bueno, o sea, me rebelaba también no de la nada. Creo que empecé a ser rebelde un poco después. Pero bueno, mi primer conflicto en esta escuela fue con una maestra que se llamaba Clarita o no sé qué. Sinceramente no sé mucho de ella ni nada, pero creo que quien iba en la escuela conmigo, bueno, mis compañeras de clase, tal vez recuerden un poco porque pues era algo como notorio, que nos peleábamos esta maestra y yo teniendo como 8 años de edad y esta maestra teniendo, no sé cuántos años tenía sinceramente, sí, 20, 30, pero más de 20. Bueno, el punto es de que esta maestra estaba como todo el tiempo peleando conmigo. Supuestamente ella me quería mucho y así, pero a veces como que las peleas a mí creo que me afectaron mucho, o sea, algunas de esas peleas, porque de repente era rechazada para ir a tal lugar. Siempre fui como muy seleccionada, o sea, desde que entré en esta institución siempre fue como, bueno, para empezar tú eres alguien becada, tu mamá es alguien ya divorciada, viuda,
muchas cosas, ¿no? Entonces, para empezar, no tienes papá, para empezar, no tienes dinero, y pues muchas cosas, ¿no? Porque mi mamá, bueno, no es que fuera pobre, pero no tenía mucho dinero como otras personas dentro de mi institución. Porque en esa institución hay gente que tiene más dinero y que pues le va mejor. Y entonces, desde el principio, desde que entré en esa escuela, fui juzgada por muchísimas cosas, las cuales me empezaron a dar vergüenza entre que fui creciendo y así. Ahorita pues ya la verdad no me da vergüenza. Pero me acuerdo las primeras veces en, yo creo, tercero, cuarto de primaria o así, que invité a personas a mi casa y yo vivía en un departamento y vivía en un departamento por viaducto y como que en ese entonces no estaba tan bonito ahí y como que aparte vivía pues más hacia el centro, todas eran niñas más del sur. El punto es de que fui juzgada por N y un millón de cosas. La primera vez que invité a amigas, luego ya todos estaban hablando de que yo era pobre, de que vivía en departamento, de que la zona era horrible, de que era un edificio horrible y así, y me di cuenta de cómo la gente te puede criticar y juzgar tanto. Tal vez hay muchas niñas que ni siquiera se acuerden de todas estas cosas, pero bueno, yo pues obviamente me acuerdo porque pues fueron cosas que me fueron afectando poco a poco, ¿no? Siempre los estereotipos de belleza eran también un problema. Siempre éramos como catalogadas entre quién es la más bonita, quién no, quién bla, bla, bla. Y pues muchos años a mí me decían que era fea, me decían que era gorda, me decían que, lo cual nunca fui. Cabe mencionar que siempre fui flaca y me hacían todo el tiempo tomar como cosas como Ensure o cosas así para que subiera de peso y no funcionaba. El punto es de que siempre las niñas se fijaban quién tenía más, quién tenía menos, quién iba peinada más bonita, quién no. Obviamente yo desde chiquita pues mi mamá no tenía mucho tiempo para nosotros y yo me tenía que peinar sola, me tenía que hacer el lunch sola, me mandaban dinero o lo que sea. El cual pues la mayoría de las niñas tenía alguien en su casa que les ayudaba y las peinaba y les hacía el lunch o sus mamás tenían el tiempo para hacerlo y pues mi mamá no tenía. Por lo cual la gente me veía, bueno, las niñas y las maestras me veían como una niña descuidada, como una niña que no la quieren, como una niña muchas cosas, ¿no? Bueno, cuando pasó todo esto, me criticaban de que si no traía limpio muy bien el uniforme o esto o el otro, porque pues sinceramente desde que yo era muy chica pues me tenía que cuidar a mí misma y ver por mí misma. Entonces también es algo como que igual no era correcto o si era correcto no lo sé, pero pues me hizo crecer en muchas cosas para poder yo ser como más independiente o saber hacer las cosas por mí misma o como lo quieras llamar. Es demasiado esta historia. Bueno, pues tengo varios acontecimientos grabados en mi cabeza, los cuales pues nunca se me han podido borrar de mi cabeza, en los cuales son más o menos así. Recuerdo que una vez como, creo que era cuarto o quinto de primaria, fue una maestra suplente a la escuela, Sujaila, se llamaba, no sé. Y me acuerdo que estaba con unas compañeras de clase, estábamos en un área que se llamaba módulo donde nos enseñaban películas y nos enseñaban videos, ya sea acerca de la galaxia o no sé de qué era esta vez, sinceramente, pero bueno, el punto es de que fuimos a módulo, así se llamaba, ¿no? Donde había una tele y ponían sus VHS. Bueno, el punto es de que me acuerdo que estaba con otras, o sea, dos compañeras decorando una caja de Kleenex, el cual iba a ser para poner dinero adentro, no sé, como si fuera una alcancía. Entonces estábamos decorando el Kleenex y fuimos las últimas en salir del salón cuando ya nos teníamos que ir hacia la otra clase, el cual esta maestra me quiso encerrar dentro del salón. Y
según yo siento que mis compañeras se percataron de esto, las 2 compañeras con las que yo estuve, pero pues al parecer luego como que negaron mucho las cosas o así. Cuando logro salir del salón, me está diciendo esta maestra que, bueno, que yo no puedo entrar al salón, pero en cuanto a esto me empieza a jalonear y me empieza como entre jalonear aquí, jalonear como la oreja o no sé, el cual yo la empujé y como que mis compañeras vieron que yo la empujé, entonces decían como está loca. Bueno, eso tengámoslo claro, eso es una etiqueta que siempre se me puso, el cual, estás loca, ay, no sé qué le pasa, es bien rara, es esto, el otro. O sea, siempre viví con esas cosas a mi alrededor. El punto es de que no me dejó entrar al salón de clases y me intentó machucar la mano en el salón. Según yo, todas mis compañeros vieron esto, pero aún así, al día siguiente yo fui llamada a la dirección y tuve que yo ir a pedirle perdón a la maestra, el cual cabe recalcar que si pues yo iba en 4º o 5º de primaria, yo he de tener como, no sé, o sea, yo había de tener, no sé, 10 años o menos. Pero bueno, yo lo recuerdo sí, como que 9, 10, 11 años a lo mucho había de tener, ¿no? Por esa época. No sé exactamente qué año fue, pero bueno, algo así recuerdo. El punto es de que me llamaron a la dirección, llamaron a mi mamá tenía que ir, y me empezaron a decir que la maestra estaba lastimada, traía creo un cuello, no sé qué, de como que le hubiera pasado algo, sí, como si una niña de 10 años le hubiera hecho algo horrible. Y me empezaron a decir que yo tenía que pedirle perdón, aunque no quisiera, porque era mi culpa y bla, bla, bla. Cuando yo me quise defender e intenté enseñar que yo sí tenía mi piel marcada de sus jalones de la maestra, porque yo tenía como 10 años. Y cuando intenté preguntarle, dije, ¿por qué no le preguntan a las niñas que estuvieron ahí si ellas lo vieron? Y ellas dicen que las niñas habían negado todo y que yo tenía que pedir perdón. Bueno, esto fue solo una ocasión de varias ocasiones que me pasaba, que me mandaban a la dirección, que yo hacía las cosas mal, etcétera, etcétera, etcétera. Como digo, nunca fui una niña como que me portaba así increíblemente bien o bueno, o sea, realmente no hacía mucho, o sea, según yo me intentaba quedar callada y no hacer nada. Y de hecho mi mamá decía que pues sí, siempre fui muy tranquila y así, pero pues en la escuela no era así y la verdad es que habían cosas que luego yo también iba muy en contra de las ideologías de la escuela, como que no me parecía, yo quería como expresarme, yo quería hacer cosas, yo quería inventar cosas, yo estaba así todo el tiempo pensando mucho, era una niña como muy creativa todo el tiempo, de que escribía canciones y escribía cuentos y escribía cosas y pues bueno, no sé, o sea, para ellas obviamente yo estaba loca. Y pues simplemente era una niña con mucha imaginación. Muchas veces yo me culpé de muchas cosas de las que a mí me pasaron porque me hacían sentirme culpable, pero cuando que fui creciendo me di cuenta que sinceramente lo que pasé a mis 8, 9, 10, 11, 12, 13 años no era justo para una niña de esa edad. Y no es justo para ningún otro niño de esa edad, sinceramente. Pero bueno, dejando de atrás eso, obviamente es algo que me duele y así, y he tenido que ir a terapia, he tenido que hablar de ello millones de veces. Esta es una de esas veces, por lo cual podrían entender más cosas acerca de mi personalidad o acerca de la persona en la que yo soy el día de hoy. Bueno, muchas veces recuerdo que tenía una tía que todo el tiempo platicaba conmigo, que si habían muchas niñas que me molestaban mucho, que si 2 veces niñas sin querer llegaron a lastimarme partes del cuerpo y
acabé yendo al hospital y me acabaron diciendo que tenía roto tal hueso o tal hueso. Pero bueno, a veces era como sin querer y a veces pues no sé si era tan sin querer. Pero la diferencia entre estas niñas y yo siempre fue algo como muy, 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 muy notable, porque era como, tú eres la becada, tú eres la que no tiene papá, huérfana, esto, nadie te quiere, nadie piensa en ti porque tu mamá nunca viene a la escuela, tu mamá nunca está aquí, tu mamá no viene a los días de las madres. Sí, sí iba alguna vez, y alguna vez sí no iban mis tías, y al día de los padres iba mi abuelo. Pero bueno, el punto es de que siempre fue como tú esto, tú el otro, tanto niñas como maestras siento que me hicieron mucho daño. No digo como que les culpo, simplemente fue algo por lo que yo pasé y fue algo que viví. Y en ese entonces tenía mucho resentimiento, mucho odio, y como que de verdad algo me hacían, y por poco que me hicieran me ponía muy mal. Y como que a lo que me refiero me ponía muy mal era como que, no sé, en el cumpleaños de mi papá, muchas niñas sabían que mi papá había muerto el 2 de octubre, que era el día que se había inaugurado el Opus Dei. Y cuando pasó esto, me acuerdo que una vez unas niñas estuvieron cantando alrededor de mí, hoy tengo que decirte papá, y cosas así como que pues eran muy crueles para mí, porque pues no se daban cuenta cómo a mí me afectaba, ¿no? Como que ellas tuvieran a su familia completa y pues yo no. Bueno, aparte de eso, pues les digo, como que todo el tiempo vivía en cosas de que, no sé, me gustaba mucho el rock desde que era chiquita. Me gustaban, no sé, Iron Maiden, AC/DC, Guns N' Roses, Metallica. Cuando iba en la primaria me gustaban todas estas bandas, y también me gustaba Mago de Oz, y Mago de Oz era influenciado también por mi hermano. Y yo me reflejaba mucho en estas canciones porque pues hablaban de la religión y hablaban mucho de lo malo que eran muchas personas que creían en Dios y que eran parte de estas instituciones. Entonces, pues yo sentía que alguien me escuchaba al final del día. Era como, no estoy loca, o sea, hay alguien más que piensa como yo, y hay alguien más que ha vivido cosas como yo, y hay otras personas que han vivido cosas horribles por estas instituciones, y no solamente yo he sido la única afectada. Y bueno, eso me deja mucho más tranquila, porque también así como que hablar de esto no es así como tan sencillo. Fueron muchos años donde yo, sinceramente, siendo una niña, pensaba en cosas como morirme, pensaba en muchas cosas como que yo no pertenecía a este mundo, que nadie nunca me iba a querer, que nadie nunca iba a ser como yo, pensar como yo, a gustarle las mismas cosas que yo. Eran muchas cosas, ¿no? Era difícil. Pero recuerdo que tenía esta tía, que creo que no terminé la historia. Tenía esta tía la cual me decía como, Jimena, aguanta, todo pasa por algo. Yo también fui en esa institución, porque bueno, de parte de mi papá creo que todos fueron en instituciones del Opus Dei, y también les pasaron cosas similares. Me decía, Jimena, a mí también me juzgaban mucho, de mí también se burlaban mucho, de mí también me hacían esto y bla, bla, bla. Y me decía como, Dios te está diciendo algo, bla, bla, bla. Y yo decía, ay, ¿cuál Dios? ¿De qué me hablas? Y todo el tiempo estoy sufriendo todos los días, o no todos los días, pero la mayor parte de los días estaba sufriendo en el lugar que fuera. Y pues mi tía me decía como, resiste, y todo va a estar bien, y un día te vas a dar cuenta porque tenías que aprender esto, y así. Y pues ya en cuanto fui creciendo me di cuenta de muchas cosas, las cuales me aliviaron mucho, porque yo, como les digo, crecí pues
realmente en una oscuridad donde sentía que nadie me escuchaba, donde no podía ir hacia ningún lado a hablar porque pues era difícil, ¿no? Y total de que fue hasta como sexto de primaria o así que realmente empecé a tener amigos o amigas. Porque muchas veces tenía amigas y siempre como que me daban la espalda, siempre como que pasaba algo y resultaba que no podían ser mis mejores amigas, como que les decían cosas de mí, entonces después de eso ya era como, es la loca, esto, el otro, y pues ya no es mi amiga, ¿no? Y yo nada más me ilusionaba y pensaba que tenía amigas y luego resultaba que no. Cuando empezabas a crecer, empezó pues todo esto de que las niñas nos vamos formando como adultos, ¿no? Y entonces todas se empiezan a desarrollar y todas empezaron como a crecer el busto o esto, y pues yo, como les menciono, era una persona muy flaquita, ¿no? Del cual siempre también se me criticó muchísimo, que si era anoréxica, que si era bulímica. Gracias a Dios, bueno, gracias a lo que sea, nunca tuve ningún problema de esos alimenticio. Entonces de que me molestaban por muchas cosas, ¿no? Ya sea de que si eres fea, ya sea de que si esto o el otro. Y como les comento, no es que realmente lo fuera, ¿no? Simplemente es que como que no les parecía mi aspecto físico y como que, pues aparte, pues yo me rebelaba mucho, ¿no? Luego, aparte, había el problema de que si no teníamos tanto dinero o esto o el otro. Y me acuerdo que como en quinto, creo, es que de verdad no sé las épocas exactas, pero cambiaron el uniforme en la escuela y lo hicieron rosa y antes era amarillo y rojo, o sea que nada que ver. Y yo era de las últimas que ya tenía el uniforme viejo y mi mamá decía que no tenía dinero para comprarme el nuevo. Así que sí, cuando ya todos se habían ido de la escuela y veía como algo ahí, que había alguien olvidado, una chamarra, un algo, yo me lo llevaba y del uniforme nuevo y recolectaba cosas, y el cual luego mi mamá me fue a acusar a la dirección. Se llevó el uniforme y dijo que ella pensaba al principio que alguien me lo había regalado, pero luego se percató de que no, que todo era robado. Bueno, no es como que se lo robé a alguien, simplemente estaba ahí, alguien lo había olvidado o lo que sea, lo cual de mí lo correcto hubiera sido que yo hubiera dejado las cosas en un lugar de cosas perdidas o así, pero yo me veía en la necesidad de... O sea, no me veía en la necesidad de, pero siento que por la presión social que tenía, que era como ya era demasiado juzgada y criticada por esto, por el otro, como que ya no quería algo más que se me tirara encima y me vinieran a decir que por qué soy pobre o por qué esto o por qué el otro. Y por eso lo hice y pasé mucha vergüenza y me acuerdo que fue de los momentos más horribles de mi vida y no pude parar de llorar. Pero bueno, pues esa fue la lección que me dio para que no lo volviera a hacer. Pero después de eso, en la escuela, cosa que se perdía, yo era la culpable, yo era la ladrona y yo era la que me robaba las cosas de las demás. Así decían tanto las maestras como las niñas, que una vez me tuvieron que checar hasta por abajo de la blusa, me tuvieron que checar los pantalones, me empezaron a tocar así, pero bueno, para ver si yo no me había robado tal cosa de tal persona. Fueron a sacar todo de mis lockers, agarraron mi mochila y todo mientras yo estaba en el baño y vaciaron todo para ver si no había sido yo quien se lo había robado. Y pues no encontraron nada.
Pero todos esos momentos que pasaban eran muy vergonzosos, fueron muy humillantes y les comento que no eran como de una vez, o sea, pasaban muchas veces. Y con el paso del tiempo, obviamente yo me iba revelando más, yo cada vez me gustaba más el rock, me gustaba más de repente ya el metal, las cosas góticas, las cosas, no sé, leía cosas como más intensas, de miedo y así. Entonces siempre todo el tiempo también decían que yo iba a invocar al diablo a la institución y por la forma en la que me vestía o por la forma que si traía tal cosa o tal cosa y siempre le hablaban preocupada a mi mamá. También una vez me echaron la culpa de que porque yo leía Anne Rice, que es Entrevista con el vampiro y todo eso, me echaron la culpa de que yo había puesto de moda Crepúsculo porque yo soy la única que trae esas cosas satánicas a la escuela. Pero bueno, eso entre muchas otras cosas, como les digo, cuando fuimos creciendo, también siempre se me criticó, siempre se me dijo que yo era plana, que yo no tenía busto y que si esto, que si el otro, porque yo no había crecido, el cual una vez hasta unas niñas, una vez intenté como ponerme algo de relleno y fueron y me lo quitaron a la fuerza a ver qué traía. Todo esto fue muy humillante, muy de mucha vergüenza. Pasé muchas cosas muy feas. Obviamente sé perfectamente quiénes son las personas que me hicieron esto, estas humillaciones y estas cosas cuando era más chica. Que yo fui acumulando mucho odio durante muchos años hasta que crecí y hasta que por fin me fui de esa institución y pude ir a una terapia que me ayudara, porque obviamente esta institución tiene terapia psicológica, las cuales siempre me decían que yo era una retrasada mental, que yo no era apta para ir en esa escuela, que yo no encajaba, que si no me daba cuenta que no encajaba. Y pues sí me daba cuenta que no encajaba. Yo mucho tiempo quise encajar y quise verme como una niña bien y una niña decente. Y aunque ustedes me digan, no, igual sí te ves bien, pero yo en el espejo, aunque tuviera el pelo normal, todo normal y así, me veía y me veía sucia de la cara, me veía como que no era esas personas. Yo decía, es que yo no sé por qué no me veo tan limpia como ellas, como tan bien peinada, como que nunca me esmero y no puedo verme como ellas, o siempre tengo un detalle, si mi dobladillo de la falda, de que si esto o el otro. Y sinceramente pues yo me sentía que no encajaba desde toda la vida, con uniforme, sin uniforme. Tenía muy pocas amigas, las cuales recuerdo con mucho cariño. Y bueno, pues en la escuela estábamos divididas de esta manera. Eran las más populares con más dinero, las más normales con menos dinero y las raras. Y pues obviamente siempre fui de las raras. A veces me podía llevar con otras personas, pero nunca fui invitada como a sus fiestas de cumpleaños, etc. Y ahora recientemente obviamente a sus bodas tampoco. Porque pues obviamente seguramente no quieren ver a alguien como yo, vestida como loca, con tatuajes, con el pelo pintado en alguna de sus bodas o así, porque qué oso. El punto es de que pasé por una y un millón de cantidad de cosas. No es así como que voy por la vida contando todo esto, pero bueno, ahora lo estoy contando en internet. No me importa lo que me pueda traer ni nada. Esto, lo único que quiero compartir es mi experiencia. Si tu hijo es rebelde, no es de la nada. No de la nada salió rebelde, no de la nada salió así. Por algo nos queremos rebelar, por algo queremos hablar, por algo eran todas las acciones que yo hacía inconscientemente. Yo no me estaba dando cuenta de por qué mi actitud era de cierta manera. Porque a veces, no sé, me criticaban que si había reprobado tal cosa y bla, 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 y empezaba a llorar y me empezaban a criticar de que, ay, mira cómo estás llorando, no sé qué. Y me acuerdo que una vez se aventé la banca de la escuela y me fue a llorar al baño. Había un cuadrito pequeño entre el lavabo y otra cosa del baño, no sé cómo explicarlo, la verdad, pero bueno, era un cuadrito así como un triángulo muy pequeño donde yo cabía adentro y me metí ahí, me metí a llorar para que nadie me encontrara
Y siempre me daba mucha vergüenza como demostrar mis, no sé, o sea, que era débil o así, porque pues cada vez que ellos me veían débil, querían aprovecharse de eso y pisotearme y hacerme sentir menos. Pero bueno, después de esto yo terminé muy mal supuestamente en esta escuela, en donde íbamos en segundo de secundaria y íbamos a ir a un campamento, el cual para ir al campamento no tienes que pagar ni nada, solamente tiene que tus padres firmar una carta de que está de acuerdo. El punto es de que el día de el campamento ya íbamos todas dentro del camión de la escuela y a mí me bajaron del camión de la escuela. Y yo así de, ¿por? Y me dijeron que porque mi mamá no había firmado el permiso y dije que mi mamá sí había firmado el permiso. Decían que ellas no habían encontrado nada en el buzón, dejabas tus cosas en un buzón como de las tareas, el cual fui corriendo hacia el buzón de las tareas y me percato que solamente estaba mi papel firmado. No había el de nadie más que el mío. Pero bueno, el punto es de que no habían recogido mi permiso y llegó la coordinadora y llegó la como directora de secundaria y me empezaron a decir que no podía ir al campamento y que no había lugar para mí. Lo cual se me hacía muy raro porque yo había ido miles de veces a ese campamento y siempre sobraba mucho lugar, sobraba mucha comida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, una vez más, yo era la que no podía ir, me bajaron del camión, me dijeron que no podía ir y me empezaron a decir cosas en las cuales mi cabeza no entendía por qué, ¿no? Era como, a ver, yo he ido 1000 veces a ese lugar, hay 4 literas en cada cabaña y son 4 cabañas, hay o no me acuerdo cuántas cabañas eran, pero creo que habían como 64 lugares en las cuales toda mi generación éramos como simplemente 50 personas. No hacía sentido en absoluto que no hubiera espacio para mí y yo le decía, bueno, no importa, yo traigo sleeping bag, me duermo en mi sleeping bag, no importa, me como la comida de la tiendita, yo traigo galletas, lo que sea, yo puedo sobrevivir, compro la comida de la tiendita, no importa. Simplemente me decían que no podía ir, que no podía ir, que no podía ir. Y cuando aparte, pues en este entonces habían otras niñas que se fueron a unos 15 años a no sé qué con otra niña, ¿no? Entonces era como, no somos ni siquiera 40 personas, obviamente, que en ese campamento. Pero bueno, como en los campamentos yo era normalmente la persona que si me hacían bromas, yo les regresaba las bromas porque era en el único momento donde sí se permitían hacer esas bromas y etcétera. Entonces supongo que había gente que no quería que fuera, lo cual alguien me dijo después de que su mamá estaba en la junta directiva y que habían dicho que no quería que fuera a ese campamento. Me dijeron que no podía ir, lo cual se me hizo completamente injusto y no quería llorar enfrente de ellas para demostrarles que me había dolido lo que me estaban haciendo en ese momento, porque pues para una niña de 13, 14 años, o sea, es como la estás destruyendo emocionalmente porque es el único momento de diversión que voy a tener de todo el tiempo que estoy aquí encerrada. Me acuerdo que le dije, sostuve los hombros de la directora de la escuela y le dije que no quería escucharla. Y me di la vuelta, fui por mis cosas y me empezaron a gritar, Jimena, ven para acá, vas a estar, bla, bla, bla. Y le dije, vientos, cámara. Y me dijo, te vamos entonces a suspender 3 días, no sé qué, bla, bla, bla. A lo cual, o sea, como que ya me estaban diciendo que regresara, que me metiera a la escuela, porque aparte me iban a decir que con quién me iba a quedar a dormir si mi mamá no podía, porque mi mamá tenía contemplado que yo me iba a ir al campamento.
y al cual yo les hice esto. Bueno, con las 2 manos les hice esto, me duele ahorita esta mano, pero bueno. Así era y recuerdo que entré a la escuela, empecé a llorar, le empecé a mandar a mis amigos por SMS. Tenía de esos Nokias, de los de la Viborita. Bueno, le envié a mis amigos como que estaba muy enojada, que las odiaba, que eran unas perras, que bla, 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 o sea, de todas las groserías habidas y por haber. Y pues fui con la única maestra a la cual yo le tenía confianza, pensaba que le tenía confianza. Y le dije que las odiaba a todas, que estaba hasta la madre, que si yo pudiera incendiaba toda la escuela. Bueno, claro, era una niña enojada, reprimida durante 10 años de mi vida o no sé cuántos, por haber estado en una institución de esas, y quería desahogarme un poco. No tenía intenciones de hacer nada de eso, nunca hice nada de eso tampoco. A lo cual me fui con mis amigas de la preparatoria ese día, porque eran como las únicas amigas que tenía, como aparte de mis otras 2 amigas que tenía, bueno, como 3. Que lo cual yo valoraba muchísimo, obviamente para mí eran como lo máximo, y la verdad, aunque ya no estén cerca de mí, les sigo teniendo mucho aprecio a estas personas. Pero bueno, me fui con las niñas de la prepa y que eran mis amigas, y me dejaron quedarme en su salón y todo el día, y al momento de salirme pues ya me dijeron que estaba expulsada y habían encontrado mi celular y que habían checado los mensajes para saber de quién era el celular. Y pues obviamente vieron todos los mensajes, a los cuales pues a mi mamá obviamente le dijeron, muy preocupada, que yo necesitaba atención psiquiátrica, que estaba completamente demente y que seguramente era una niña psicópata. A lo cual mi mamá sí me llevó a terapia, a lo cual el terapeuta le terminó diciendo que si no me sacaba de esa institución yo iba a terminar muerta, porque yo ya tenía pues muchas ideas de suicidarme o de lastimarme o de hacerme daño o algo, porque era demasiada la presión que yo vivía día a día entre muchas cosas. Y mi terapeuta me dijo, dile todo lo que quisieras decirles a tus maestras, a las cuales pues yo les dije, la neta es que poca madre, son unas hipócritas, son una mierda. Todas me dijeron que era una estúpida, era una retrasada, me reprobaban muchísimo en las materias, a lo cual luego me di cuenta de que no estaba estúpida ni nada de eso cuando me salí de esa institución. Cuando me salí de esa institución, bueno, fue un proceso muy difícil. Ellas querían que yo repitiera segundo de secundaria, lo cual no pasó, porque fui a la SEP a hacer el examen de la INEA para ver los conocimientos que tienes, para ver si ya tienes tus conocimientos de la secundaria, y resulta ser que ya había aprobado la secundaria y resulta ser que ya podía ingresar a la preparatoria. Una buena amiga de mi mamá le recomendó una escuela y que podía tal vez hacer algo para poder pagarla en ciertos plazos o así, para que no se le hiciera tan pesada o lo que sea. Y entonces decidieron meterme al Centro Universitario México, que es el CUM, que, ok, también es una escuela católica, lo que quieran, pero no es nada que ver. Y siento que hay de todo tipo de personas en esa institución. Y la verdad, recomiendo muchísimo, fui muy feliz, aprendí muchísimo de muchas cosas muy importantes, de materias que son muy esenciales, importantes en la vida, que están en la preparatoria. Tuve, gracias a todo lo posible, a entrar a esa institución. Fui muy agradecida por haberme puesto en ese lugar y por poder conocer a gente luego maravillosa después de eso, porque ya había gente muy diferente, como les digo, sí había gente muy
con más dinero, había gente con menos dinero, había de todo, sinceramente. No me sentía juzgada, no me sentía como, miren la rara, bla, bla, bla. Sentía que había más gente como yo. Y no era como en la otra institución, que pues sí me sentía de todas esas maneras. Y pues nada, la verdad es que siempre estuve callada y nunca hablé y nunca dije nada porque si no me iban a correr de la escuela, si no me iban a quitar la beca y si no mi mamá decía que no podía pagarme otra institución. Lo cual, pues era muy difícil vivir con todo eso, como no perder la beca, seguir en una escuela donde no quiero estar, seguir con gente que no quiero estar, que me molestan muchísimo, que me juzgan muchísimo, que me critican muchísimo, y tanto niñas como maestras. Tanto como que maestras que me decían que era retrasada mental, pendeja, etcétera, y con esas palabras, y yo no podía decir nada porque si no yo perdía mi beca y si no yo iba con mi mamá y le decía, mamá, es que me dijeron esto y me dicen, es que si decimos algo nos van a quitar la beca y bla, bla, bla. Y mi mamá tenía mucho miedo por eso y por tener que pagar una educación y así. A lo cual me di cuenta cuando fui creciendo que mi tía tenía razón y que sí fue un aprendizaje y que sí fue algo que tenía que vivir tarde o temprano porque creces en la vida y de todas maneras te va a pasar cosas así. Siempre va a haber alguien que no le caes bien, siempre va a haber alguien que hable mal de ti y ni siquiera sabe quién eres, ni siquiera sabe nada de tu vida, ni siquiera le interesa nada de tu vida. Y pues así las cosas. Aprendí mucho, aprendí a ver cómo habían personas en el mundo por todos lados. Y aprendí a que pues no quería ser alguien hipócrita y no quería ser alguien que me quedara con las ganas, alguien que fuera reprimido y alguien que fuera como haciendo cosas que yo no quería hacer, como porque la sociedad me dictara que tenía que ser de cierta manera o no. Como les digo, de cierta manera mis compañeros siempre me veían como alguien rebelde, porque siempre fue como que me gustaban cosas diferentes. Les ponía canciones que iban en contra de la religión y muchas otras cosas. Entonces, obviamente, pues nunca pertenecía, ¿no? A todo esto y después de esto fue un proceso muy difícil porque ya cada vez que me decían que si era bonita o así, de verdad como que no me lo creía porque de verdad yo pensaba que no era bonita y porque me habían mentido tanto y que tal vez ese estereotipo el que yo tenía no era de verdad y me costaba mucho trabajo aceptar muchas cosas y pues por mucho tiempo pues yo me odiaba y mucho tiempo no me quería y me costaba trabajo aceptar la persona que era hasta que de verdad no tiene tanto que terminé de aceptar todo lo que yo era y todo lo que yo hacía y que esta es la persona que a mí me hace y que me hace feliz y que no y que la verdad no me hubiera seguido gustando estar en algo así y la verdad para mí eso fue una de las cosas que mejor me pasó en mi vida, como que me dicen, ¿qué es lo mejor que te ha pasado en tu vida? Una de esas cosas ha sido salirme de esa escuela, pero de cierta manera pues también tengo que agradecer el tiempo que estuve ahí porque si no, no hubiera aprendido tantas cosas y si no, no me formaría ni sería la persona que soy el día de hoy. Pero sí fue difícil y sí no fue así como lo estoy contando ahorita. O sea, de verdad yo creo que para llegar a este punto donde no me quiebre sin contarlo y así, me ha costado mucho trabajo, pero pues tampoco nunca me ha gustado como victimizarme y verme como, ay, pobre de mí o así, ¿no? Simplemente ya viví eso, fue una experiencia, aprendo de ello, sigo aprendiendo y sigo caminando y me sigo encontrando con gente así y me sigo encontrando con experiencias así y así va a ser toda mi vida.
donde siempre me van a juzgar, siempre me van a criticar, entonces si siempre lo van a hacer, pues ya mejor vivo la vida como yo quiero, hago lo que yo quiero y hago lo que yo siento de verdad que quiero hacer, en vez de estar viviendo una realidad que no quiero, vistiéndome de una manera que no quiero, haciendo cosas que no quiero y porque me dijeron o lo que sea, porque pues eso no soy y eso no me haría feliz para nada. O sea, yo necesito expresarme, ¿saben? O sea, como hacer estas cosas que hago y pintarme y sentirme, no sé, hoy se me ocurrió esto y hoy quiero hacer esto, hoy lo voy a hacer y si mañana se me ocurre vestirme como oficinista, lo voy a hacer y si mañana se me ocurre vestirme como una niña fresa y bien, lo voy a hacer y si se me ocurre vestirme como alguien punk, lo voy a hacer y si voy a hacer lo que se me dé la gana porque yo ya me cansé y yo ya no soy parte de esas cosas y como les digo, obviamente tenía mucho odio, mucho rencor cuando salí de este lugar, pero después de esto les juro que fue como no las odio, no pienso en ustedes ni nada porque seguramente eso es lo que querían y no me van a hundir porque eso es lo que querían y eso es lo que quisieron toda su vida hacer conmigo. Y cuando se dieron cuenta que me salté un año en vez de que reprobara uno, fue como, oh Dios mío, ¿qué hizo Jimena? Y esto y el otro y bla, bla, bla. Y se dieron cuenta de que no iba a fallar y yo iba a seguir haciendo mis cosas. A mí no me importa lo que los demás empiecen a decir o hacer o no. Y esto es muy, no sé cómo decirlo, pero es muy cierto de una manera, pero también de otra manera no, porque obviamente siempre te importa, ¿no? O sea, ya lo que me dijeron en el pasado, ¿no? Pero cuando llega alguien importante para ti, te dice algo, otra vez te llega a importar y otra vez vuelves a dejarle esa importancia. Simplemente poco a poco es un proceso de aprendizaje donde poco a poco vayas intentando digerir todo el odio que te dan y decir, ok, esto es porque esta persona se siente de esta manera o es porque hay muchas razones, ¿no? Por esto, pero pues en vez de indagar en eso, pues no sé, yo creo que si siempre fuiste el raro, siempre sélo y ni modo, o sea, y no es ni modo, ni siquiera es algo malo. Como que, y si no te sientes a gusto en lo que haces, cámbiate, o sea, no estudies lo que te digan, sino lo que tú quieres. No sé, no vivas la vida que tus papás quisieron que vivieras, vive la vida que tú quisieras. Y si no les gusta, ni modo, esa es la persona que eres. La persona que no te vaya a aceptar y querer como eres es porque no te quiere. Y es porque tal vez ellos no se quieren a ellos mismos y no pueden entender que tú sí ya te aceptaste de esa manera. Y pues nada, creo que todos es muy difícil como el proceso de aceptación y querernos después de que a uno le ponen tanta mierda adentro. Y me refiero a tanta mierda de cuando te dicen como eres tal, eres tal, eres tal. Todo eso es meterte mierda, como estás loca, estás pendeja, estás retrasada mental, no sabes decir esto, no sabes de lo que hablas. Y pues esto es algo muy común, ¿no? Tú dices un comentario y luego te vienen a criticar y te vienen a juzgar por lo que estás diciendo cuando tal vez por un mensaje por escrito ni siquiera se esté interpretando lo que tú quieres decir, ¿no? Creo que juzgar un pensamiento es algo que hacemos inmediatamente y algo que hace todo el mundo, pero pues creo que si no hemos escuchado la idea completa no podemos juzgar ciertas opiniones y por eso ya ahora me limito mucho a decir mi opinión porque tal vez no la puedo expresar correctamente dentro de una red social o dentro de un texto o dentro de un texto muy corto, pues es muy difícil llegar a explicarte, ¿no? Pues esto es algo que quería ya decir desde hace mucho tiempo, ya me tardé muchísimo tiempo en contar esto y pues creo que es todo lo que voy a contar por el día de hoy.
y espero que estén muy bien todos y que se cuiden mucho.